¿Cómo está? Está grabando. Bueno, compañeras, esta es una asignatura disciplinar. ¿Sabes qué se refiere a una asignatura disciplinar? Los programas de formación académica tienen dos tipos de asignatura. Asignaturas disciplinares y asignaturas transversales. Que son las humanidades. ¿Ya? Todo lo que son las asignaturas de formación del ser. Entonces, lo que tiene que ver con ética, lo que tiene que ver con constitución política y derechos humanos, lo que nosotros común y de manera equivocada llamamos asignaturas de relleno. ¿Ya? Las llamamos de relleno porque uno dice, venga, pues yo tengo que ser ético porque tengo que serlo, ¿cierto? Porque tengo que ver yo ética para formarme como administrador de empresas, desconociendo que tanto unas como otras son necesarias en la formación del profesional. Entonces, suele suceder que uno dice, venga, un profesional, por ejemplo, la famosa, el carrusel de la toca, que fueron los famosos magistrados que terminaron vendiendo fallos en 500 y 600 millones de pesos. Uno se pregunta, venga, un tipo que llega a ser magistrado porque hizo todo el recorrido por la rama judicial, que empezó seguramente siendo abogado litigante, que luego fue asistente de un juzgado, que luego fue juez de la República, que luego fue magistrado de un tribunal superior y también siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo máximo. ¿Será que una persona de esas, con el salario que tiene, con el recorrido económico, histórico, financiero que tiene necesidad de salir a vender su nombre? La persona que se corrompe está vendiendo su nombre, su estilo de vida, está vendiendo su familia. No veía, por ejemplo, cuando entrevistaban a esos señores, al momento de llevarlos para la cárcel, cómo les transformaba el rostro. Como ellos mismos diciéndole, ¿tú qué hice? O sea, ¿cómo me presento ante mis hijos a decir que yo soy un corrupto? Yo vendí un fallo en 500 millones de pesos, ¿ya? Que eso terminó en nada, terminó siendo nada. Entonces, tanto unas como las otras son necesarias en la formación del profesional, las humanidades. Y están las disciplinares, que son las que tienen que ver con el ejercicio propio de la profesión. El ejercicio propio de la profesión. Entonces, nosotros que somos colegas, soy también administrador de empresas, tengo especialización en formulación y evaluación de proyectos, especialización en administración de economía solidaria, tengo la maestría en ciencias políticas y la maestría en administración de organizaciones. Somos colegas. Entonces, entender la importancia de esta asignatura, teoría organizacional. Tú decías ahora algo relacionado con este término. Confenalco es una empresa muy organizada, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos y entregamos, radicamos un derecho de petición, nos hacemos solicitud en una empresa y nadie nos contesta? Uno normalmente que aquí como son de desorganización. O sea, no hay organización. Este concepto de organización tiene dos acepciones. Uno, como estructura. Nosotros como administradores y como gerentes tenemos que aprender a desarrollar estructuras organizacionales. Nosotros tenemos que saber entender, tenemos que saber leer un organigrama. Que muchas veces, por ejemplo, tú conoces el organigrama de la empresa, Gloria, al área, por lo menos en el área al que tú perteneces, ¿ya? Y tú identificas en el organigrama, identificas unas estructuras que tienen que ser claras, ¿ya? Entonces tú dices, por ejemplo, aquí está tu cargo, ¿cierto? FD, y aquí está el cargo de la persona a la que tú le debes responder y de la que depende jerárquicamente, de la que depende en autoridad y en control de mando, ¿ya? Y a esta persona tú le respondes. Pero resulta que al nivel tuyo aparecen otros servidores, ¿cierto? Aparecen otros funcionarios que le responden a ella. Y ella hará parte de otra estructura, ¿ya? Esto es lo que se conoce como estructura organizacional. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas empresas
En muchas empresas, el organigrama no pasa de ser un dibujo. Sí. Todos estábamos como en el mismo nivel. Claro. Dale. ¿Me gustas? Sí. Mira, mi mamá te hace bien. La Sofía No ha llegado la Sofía, tampoco la Sofía, ni María Camilo, faltan ellas tres. Claro. Entonces, resulta Glorieta, que a nivel mundial los esquemas estructurales y organizacionales han venido cambiando. ¿Ya? Nosotros todavía hacemos parte de empresas. Sandra, tú trabajas con tu hermana, ¿cierto? Sí. Pero ustedes todavía no tienen un diseño empresarial como tal. Sí, nosotros lo tenemos ya. Sí. Sí, pero hombre, ahí cuando se estaba diciendo que el tema de lo que digo, los derechos de petición. Sí. Ella siempre es la que los contesta y los alarga los procesos porque ella dice, hasta tal día tengo plazo. Sí, claro. Y ella lo hace hasta el día. Entonces yo digo, ¿por qué no? Estaba pensando, ¿por qué no lo hacemos también nosotros para agilizarlo? Entonces, mira una cosa. Y Mira, como siempre, ustedes están estructurando, ustedes están organizando como empresa. sí, Cierto. Qué bueno establecer, y esta asignatura te va a servir mucho, porque sí. qué bueno definir, por ejemplo, para la empresa un manual de procesos y procedimientos. Que no sea tu hermana la que diga, venga, como a mí el COPACA, el Código de Procedimientos Administrativos, me da 10 días para yo responder un derecho de petición, me voy a tomar los 10 días. ¿Qué podría suceder si en el día de ese pasa cualquier cosa? Se fue la luz, el computador no funcionó, la persona que haga el derecho de petición, claro, se va para tutela o puede aplicar un silencio administrativo. Claro. O sea, poniendo en riesgo las finanzas de la empresa, poniendo en riesgo la estabilidad de la empresa. No, exacto. Qué bueno que lo conozcan, porque son 3 componentes de la estructura organizacional. Son 3 componentes de la estructura organizacional. El organigrama. Y lo que tú mencionabas ahora, por ejemplo, IBG. Ahorita bien. IBG tiene un organigrama que es circular. Y si tú vas y miras allá, ¿quién está en el eje de la estructura organizacional? Allá es un socio. En algunas empresas comerciales está el cliente. Nosotros lo que manejamos son los manuales de convivencia de los conjuntos y el reglamento del conjunto. Pero, claro, lo que pasa es que el quehacer de ustedes, es decir, la razón social de ustedes son unos condominios, unos conjuntos residenciales, ¿cierto? Por administración. Claro, exactamente. Pero ustedes tienen que aprender a separar muy bien lo que es el manual de convivencia, todo el manual. ¿Por qué es necesario? Sí. Hay que establecer responsabilidades. ¿Ya? Es más, te voy a contar algo. En este componente de teoría organizacional hay una cosa que se llama el protocolo de familia. Se llama, claro, es más, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que llevó a la quiebra a Ventanilla Verde? ¿Quién conoció Ventanilla Verde en Armenia? Claro, Ventanilla Verde siguió existiendo con nombre. Claro, Ventanilla Verde se quebró en la segunda generación. La mayoría de empresas de orden familiar se quiebran en segunda y máximo tercera generación. Casa Luker. Luker es una marca de talla internacional. Luker es embajador de Colombia a nivel mundial en tema de chocolates. Es de Manizales y es empresa familiar. Y en la segunda generación se fue a quiebra. ¿Qué tengo que hacer? Buscar apoyo internacional, expertos internacionales para diseñar un protocolo técnico. Entonces, todos esos elementos hacen parte del componente organizacional. Todos hacen parte de la teoría organizacional. O sea, ¿cómo organizo mi empresa para que la empresa funcione? Entonces, lo que mencionábamos ahora, sí, la teoría organizacional tiene 2 componentes.
o tiene dos acepciones o dos orientaciones. La primera es la estructura. Y la estructura organizacional tiene básicamente tres componentes: organigrama, manual de funciones y manual de procesos y procedimientos. Eso es lo que permite que una empresa funcione de manera organizada. ¿Ya? Sí, porque cuando tienen que trabajar muy bien relacionado. Claro. Entonces, está el concepto de organización como estructura y organización como proceso. Que aquí es donde decimos nosotros: venga, esa empresa es muy organizada, responde a los derechos de tiempo, paga a sus trabajadores a tiempo, responde a los clientes a tiempo, tiene capacidad de respuesta. Claro, que cuando yo tengo en la estructura, por ejemplo, un manual de procesos y procedimientos, el manual de procesos y procedimientos dice que ese pedacito de la actividad le correspondía a Sandra Manzanares y el siguiente le correspondía a Joaquín Puerta. Por eso, cuando llegue el momento de hacer un seguimiento en proceso de trazabilidad, no habrá el jueque que fue. ¿Tú sabes cuál es el jueque que fue? La disculpa. ¿Ya? Esa es la teoría de Peter Senge de la quinta disciplina, el famoso enemigo externo. Cuando uno ve que la agarró y empieza a mirar para los lados a ver a quién le echa la culpa. A ver a quién. Pero el proceso de estructura organizacional, el proceso de componente de teoría organizacional tiene otros elementos que los vamos a abordar aquí también y que son necesarios para que la estructura funcione. Y exactamente, y cultura organizacional o laboral, como queramos identificar. Sí, que dentro de aquí la cultura es importante en una empresa, porque es la única forma que trabajar en equipo. Desde la trabajo y no es en equipo, pero cuando el clima se encuentran roces, a mí me empieza a decir, a mí no te digo, porque yo tengo manera, yo tengo un hombre, entonces si yo cuento a mi manager todavía no la partí, pero no la hace. Trabajamos las tres, Lorena, Claudia y Viviana y yo, sí. pero Lorena la tiene en un conjunto que es muy conocida, Hacienda del Portillo, y prácticamente casi todas las semanas a medio tiempo allá, y solo un día a la semana va a otro conjunto. Pero yo con Viviana voy así. Entonces yo cojo 5 celulares y Lorena coge uno de todas las semanas y todos los días Luis. Linda de, o sea, tiene 2. Yo le digo a ella, y nos ponen las dos en diferentes cosas. Como Lorena se encarga de todas las circulares de todos los conjuntos. Sí. Sandra se encarga de toda la cartera de todos los conjuntos. Para ver como una estructura más organizada. Claro. Ella me carga a mí con nosotros. Lorena siempre es un conjuntico allá. Claro. Yo me estoy sobrecargando y cuando se está diciendo que todo se puede más lento, son los procesos. Exactamente. Ahí veo. Exactamente. Pero todo eso lo tienen que. Lo tienen que. Claro. Claro. Aquí. Esta semana me dijo que pecado llega a medio de yo no alcancé a pensar porque son mucha información a diario. No le das cosas en una a los celulares. De la volteé a mirar y yo le dije, yo manejo 5 segundos, lo digo con una. Mi mamá, calladita porque usted no está equitativa, y ella gana el doble que yo gano. Entonces, ustedes, miren, muy seguramente. Pero no puedo reclamar porque yo llegué después. Claro. Y muy seguramente ustedes siguen sosteniendo la relación laboral porque están poniendo y dices, no, ahí está mi mamá, yo no le voy a. Yo no digo bien a eso, que claro, pero yo no soy envidioso, pero sí siento que soy cargada. Claro, empiezas a cargar y llegará el día en que esto se rompe. ¿Ya? Se rompe todo el componente de inteligencia emocional, se rompe el componente del clima organizacional. Yo, por ejemplo, voy a veces yo no alcanzo a contestar todos los celulares. Y antes yo contestaba porque tenía menos.
Pero yo digo, la tiene llamadas, pues me nivelan a las dos, sigo lo mismo, con más cargas. Ella misma Mire, ¿qué vamos a hacer? La evaluación la vamos a hacer práctica. es chévere. Si ustedes observan acá, y lo vamos a ver ahorita, hay que abordar unos conceptos teóricos. Realmente hay que ir unos conceptos teóricos, de dónde viene todo esto, dónde empezó el proceso. Tiene una relación muy íntima. Si ustedes ven, por ejemplo, en la estructura, en el organigrama, ¿qué aparece normalmente? Carlos. El nombre de Carlos, ¿cierto? No ponen el nombre de la persona, pues que de alguna manera se equivocó porque la persona se va. Y es que permanece es el cargo, ¿cierto? Entonces, la estructura organizacional, el organigrama, aparecen los cargos. Jefe de cartera, ya, por ejemplo, Confenalco tiene, me imagino que en la parte alta del organigrama tendrá una junta directiva, el consejo directivo, el director, y ahí se viene desglosando. ¿Qué va cuando lo traigamos para que lo analicemos? ¿Cómo está organizada? Entonces, esa estructura que llamamos organigrama, esa mapita que llamamos organigrama, tiene una relación directa con las personas. La organigrama es funcional si no tiene una relación directa con el manual de funciones. Los tres componentes, organigrama, el mapita, manual de funciones y manual de procesos y procedimientos van de la mano y tienen que ser coherentes. ¿Y dónde empieza todo esto? Que tú acabas de mencionar. Empieza con un análisis de cargas de trabajo. Un análisis de puestos de trabajo. Y ese análisis de puestos de trabajo en las empresas debe ser cíclico, o sea, debe ser permanente, se debe estar estimulando, se debe estar estimando quién tiene más carga de trabajo. Porque cuando nosotros vemos el organigrama, es que vamos a hacer esta transcripción. El organigrama son líneas, el organigrama piramidal. El otro, el circular, ubica los cargos dentro de la estructura. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el piramidal? El piramidal, que es la teoría behaviorista, es muy rígido. ¿Ya? Y se creó en la estructura burocrática. Por eso la mayoría de entidades públicas permanecen en este organigrama, permanecen ahí en el vertical. ¿Ya? El organigrama piramidal. Las empresas comerciales a nivel mundial han migrado hacia el organigrama circular. Tiene una razón de ser. En un organigrama piramidal, la toma de decisiones es muy lenta. ¿Ya? Tú, por ejemplo, Gloria, estás acá en esta parte del organigrama y estás necesitando una persona, tú no la puedes contratar tú. Tienes que escalar y ella tiene que escalar y tiene que haber una conexión con talento humano para que se tome la decisión y se pueda contratar. O tú no tendrás facultades de cerrar un proveedor, ¿ya? O con un cliente, por ejemplo. Mientras que tú llegas, por ejemplo, a un banco, hace 20 años, 25 años, y el asesor comercial le decía, déjeme yo abrir. Y usted se puede mover entre el 0,5 y el 0,65. Empiece ofreciendo al cliente el 0,5. Y usted ya sabe que puede subir a acá. O sea, tiene unas facultades en toma de decisión. En el organigrama piramidal, no. Entonces, ¿qué vas a encontrar tú en cualquiera de los organigramas? Pero es mucho más visible en el organigrama piramidal. Vamos a encontrar dos tipos de líneas. Las líneas verticales. Las líneas verticales son jerarquía y autoridad. Mando. ¿Ya? La teoría clásica, la teoría científica. Y vas a encontrar unas líneas que son horizontales que lo que demuestran en la organización es la división del trabajo. ¿Cómo está repartido el trabajo? Entonces, por eso aquí tú encuentras acá el consejo directivo, encuentras el director general, y aquí empiezas a encontrar unas direcciones de talento humano, direcciones de compras, y esto se va desglosando hacia abajo. Y la respuesta es hacia abajo y hacia arriba, en unidad de mando.
Y aquí están los que ocupan los cargos del mismo nivel. Aquí es donde se divide el trabajo, ¿ya? Que eso, de alguna manera, es lo que ustedes deben revisar en esta empresa. ¿Cómo hacer que el trabajo sea equitativo? Pero no se pueden quedar solo en la fecha del muñeco. Esto lo tienen que llevar, lo tienen que plasmar a un manual de funciones, a un manual de procesos y procedimientos para aprender. Por ahora, tú aguantas, estás en familia. Te hago la pregunta, si tú no estuvieras con familia, exactamente. Claro. Y que ya se vino a la Yo trabajaba en ventas, ahora estoy en la parte administrativa y me ha gustado mucho. Y la parte administrativa, para mí, yo defiendo mi profesión, la amo, administrativa. La amo por todo. Primero, metamos una cosa en la cabeza, ahorita lo vamos a ver cuando abordemos un poquitico el componente teórico antes de irnos, porque la administración, primero, es una ciencia social. Tiene reconocimiento científico por todo ese componente teórico que la fundamentó como ciencia. Primero. Segundo, es la actividad del ser humano más antigua. Tercero, es la actividad del ser humano con mayor transversalidad. Ahorita vamos a ver las características de la administración. Hay una que se llama la universalidad. ¿Qué significa la universalidad? Donde quiera que exista un fenómeno social, existe un proceso administrativo. Formal o informal. ¿Cierto? Formal o informal. Yo, por ejemplo, me reúno con mi familia. Eventualmente nos vamos para un chaleque con un tío. Venga, vamos a ir a hacer un sancocho. Entonces empiezan por el grupo de WhatsApp. ¿Quién va a comprar los plátanos? ¿Quién va a llevar las papas? Claro, en el último, porque cuñado y yo vamos a hacer los frijoles y el sancocho para 30 o 40 y terminamos mamados. Entonces, en la última actividad que hicimos, para recoger fondos, porque nosotros ponemos la plata para los ingredientes y luego compramos lo que se vaya a vender, el frijol, el sancocho, y vamos para adentro. Entonces, en la última les propuse, les dije yo por el WhatsApp, vamos a hacer tus fiambres. Y como el fiambre se arma con todo lo que se vaya cocinando previamente, entonces, ¿qué llevan los chorizos? Y todo el mundo apareció con todo ya cocido, ya. Lo que hicimos fue ya la recocha con las hojas, exactamente, los galitos, y las hojas que hay que pasarlas con candelita para que queden bien ricas, y luego se armó todo y se puso a medio cocinar para que quede el sabor de la hoja, ¿ya? Eso es un proceso administrativo, ¿ya? El equipito de fútbol del colegio, el equipito de fútbol de la universidad, el equipito de fútbol de la empresa, cuando uno dice, ¿quién va a llevar los uniformes? ¿Quién lava los uniformes? ¿Quién recoge la plata para el traje? Eso es un proceso. Claro, eso es un proceso administrativo. Cuando tú te sientas con tu esposo y dices, bueno, este mes que vamos a pagar, ¿cuánto ingresó? ¿Qué? Entonces, por eso yo quiero mucho mi profesión, porque yo digo, todos los seres humanos, desde niño, deberíamos tomar cátedra de administración. Todos deberíamos tomar cátedra de administración, de cómo funciona un hogar, de cómo funciona una sociedad, de cómo yo no puedo salir a invitar al otro. Hoy asistí a una conferencia de la registraduría sobre ética y comportamiento. Porque sucede que los servidores públicos nos vamos volviendo como agresivos. Y en general los seres humanos. Por la carga laboral, por el estrés. Entonces uno vive prevenido. ¿Ya? Casi que no escuchamos para entender, sino para contestar. Entonces, cuando un usuario, como que ya sabe que viene con un problema y se le da la venga, ¿no? Entonces el usuario le dice, pero yo no estoy. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que aprender a manejar nuestras emociones? Entonces, lo que le estoy diciendo acá, estructura, el organigrama tiene que ver con personas. El manual de funciones tiene que ver con personas. El manual de procesos y procedimientos. Si bien en el manual de procesos y procedimientos se incluyen elementos que intervienen en el proceso, quien desarrolla los procesos y los procedimientos son personas.
¿Con quién se relaciona el ambiente laboral? Con las personas. Entonces, esta teoría organizacional que hace parte de personas dentro de la organización. En todo el contexto, en el contexto técnico, en el contexto ambiental, en el contexto comportamental. Mire, este sí que es bien importante, el tema de la cultura organizacional. La cultura organizacional. El comportamiento ético, la deontología. ¿Usted recuerda alguna vez un senador de la República borracho en Cartagena le pegó a un policía? No sé si ustedes recuerdan, no sé cómo, empezando el periodo del Congreso actual. Un senador de la Colombia humana. Trató a un policía, luego fue y le pegó a otro, borracho. Y entonces cuando le fueron a aperturar la investigación disciplinaria en la Cámara de Representantes, él dijo que no lo podían investigar, que porque él no estaba en ejercicio de su función. O sea que lo que este señor dice es que yo puedo ser el mejor trabajador y en la calle ser un patán, o en la casa ser un guache ordinario. ¿Ya? ¿Cómo hacer del ejercicio del clima y la cultura organizacional un ejercicio de proyección social? Porque el trabajador tiene que ser bueno acá, tiene que ser bueno en la casa, tiene que ser íntegro. Ya, por ejemplo, ese policía que mató a la esposa, siendo un policía, delante de tantas personas, porque los policías, pues uno siempre piensa que es para defender. No tiene ese concepto, exactamente. ¿Y por qué sucede eso? Porque no se está trabajando dentro de las organizaciones, no se está trabajando con componentes como la cultura organizacional, el desarrollo ético. Hay un libro muy bacano, por ejemplo, en vacaciones, de Daniel Goleman, que se llama Inteligencia Emocional en las Organizaciones. A mí ese libro me lo regalaron. Claro, ese libro me lo regalaron mis hijas una vez un día del padre, con dedicatoria y todo, y yo lo leo. Inteligencia emocional de que Daniel Goleman. Pues sería ese también, ¿no? Eso, un buen regalo. Es un buen regalo. Emocionalmente. De inteligencia emocional en las organizaciones. Me parece que ella, el nivel de estrés, por ejemplo, yo escucho un audio y escucho un pedacito nomás. Cuando ese pedacito ya Toma decisiones. toma decisiones, pero a veces en el audio hay más cosas. Hay más información. Entonces ella dice que los procesos míos son más lentos, porque yo sé escucho. Yo lo escucho hasta el final porque me dice, Sandrita, no, mira, y al final me dice, ¿usted me puede ayudar con esta otra cosa? Si yo no me doy cuenta. Imagínate. ¿Ya? Y uno sobre qué, Sandra, uno sobre qué toma decisiones, sobre qué se toman las decisiones, sobre la información. ¿Ya? Yo soy muy analítico. Yo aplico lo de los 5 segundos. Sí. A mí me funciona muy bien porque yo manejo personas. Sí. Y a veces llegan con temas personales que no tienen nada que ver con laboral. Uno ya aprende a manejar la comunicación verbal. Y cuando me dicen algo que me gusta, yo empiezo a contar en 1, 2, 3, porque la mente es reactiva. Claro. Y eso eso se llama inteligencia emocional. ¿Ya? Dice Fernando Sabater, en un libro que llama Ética para Amador, que también es muy bacán. Él dice, pocas veces somos culpables por lo que nos pasa. Escúchenlo bien. Pocas veces somos culpables por lo que nos pasa, pero siempre somos culpables de cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa. O sea, lo que viene después de que lo que nos pasa ya depende de nosotros. Yo puedo salir de aquí en el carro y subir un carro o salir de un muchacho en una bicicleta y dañarme el carro. Hasta ahí no sé qué tanto tuve yo la culpa. De ahí en adelante lo que pase sí la voy a tener. De cómo. Claro, entonces en la seguridad hay que trabajar todo esto. Por eso este componente de la teoría organizacional es tan importante. Es absolutamente necesario. Ese es el segundo componente del proceso administrativo. Ahorita, antes de ir, vamos a hacer una pruebita de conocimientos previos, que es sencillita, no tiene nota. Simplemente es como para que nos cuestionemos. ¿Ya? Recuerden que el proceso administrativo tiene 4 componentes: planear, organizar, dirigir y controlar. Son los 4. Y todos están hoy en día totalmente documentados. Es decir, cuando yo hablo del primer paso en el proceso administrativo, que es planear, hablo de la planeación estratégica. Y la planeación estratégica está rodeada de una cantidad de teorías que se han venido nutriendo a lo largo de más de 100 años.
que fue cuando nació la primera teoría administrativa, que fue la teoría clásica y la científica. Los primeros teóricos, Henry Fayol, Perry, Taylor, ellos hablaron de planear. Fue el primer componente que ellos utilizaron. Y una cantidad de actores, como Alberto Chavenato, como Fernando D'Alessio, como Mujica, Peter Drucker, con la teoría de administración por objetivos, han nutrido ese primer proceso administrativo, que es planear. Cuando hablamos de los objetivos, hoy en día hay los OKP, o los OKR, los objetivos por resultados. Eso lo diseñó Google, Microsoft, empresas muy grandes, donde dijeron, por ejemplo, que las empresas planean objetivos, pero no les hacen seguimiento, o no definen tareas. Entonces tú dices, por ejemplo, necesitamos incrementar las ventas en un 20%. ¿Eso es el qué? Luego viene la pregunta del cómo. Luego viene la pregunta del con quién. Entonces, ¿cómo se han nutrido cada uno de esos componentes del proceso administrativo? Hoy en día hablar de ese primer proceso, planear, es hablar de un universo en materia de teoría. Luego viene el segundo proceso, que es el de organizar, y es todo esto. Es todo esto, todo este componente que tiene que ver con las personas dentro de la organización. Luego el tercer componente es dirigir. Pues hoy hablamos de la dirección bajo el concepto de liderazgo. ¿Ya? De liderazgo. Recuerden que un jefe es el que ordena. Un líder es el que enseña para que la persona haga. Y motiva para que quiera hacer. Le enseña para que lo pueda hacer bien, pero lo motiva para que lo quiera hacer. ¿Ya? Claro, es que hoy en día se trabaja el concepto de liderazgo. Claro, es más, la primera palabra que utilizó el primer término que él desarrolló cuando propuso la teoría humanista de la administración, que la teoría humanista tiene mucho que ver con esto, la teoría humanista, él hizo un experimento en una fábrica donde trabajaban solo mujeres. Y el experimento lo fundamentó en la motivación como herramienta de productividad en las empresas. No es lo mismo cuando yo hago las cosas obligadas o cuando las hago pensando en el salario solamente. A mí me fascina, por ejemplo, ir a mi oficina, a la registraduría. Me fascina atender al viejito que viene, que se le perdió la cédula. Me fascina, juego con los niños. Juego con los niños cuando estamos sacando la tarjeta de identidad y me gozo lo que hago. Me gozo lo que hago. Siento esa alegría de poder llegar y saber que estoy prestando un servicio a la comunidad. Hace poco, tengo muchas anécdotas. Un habitante de calle con más de 60 años y nunca en su vida había tenido ni tarjeta de identidad, ni registro civil, ni cédula de ciudadanía. Y yo decía, este señor, ¿cómo vivió? Si el primer derecho al que accede una persona es a la identificación. Después de la identificación viene la salud, viene la educación, viene todo. Y entonces poder llevar a ese señor con unos funcionarios de la alcaldía a que lo afeitaran, lo pusieran elegante para tomarle la foto. Y al momento de entregarle la cédula, señor, ¿qué hora hace el llanto? Y decir, yo pensé que me iba a morir sin conocer mi cédula de ciudadanía. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué lo hace? La motivación. ¿Ya? Y muchas veces, porque nos llegó un jefe maluco, de esos que ven que el trabajo rinde y sin embargo es grosero, entonces eso empieza a quebrar claro, eso empieza a quebrar al trabajador. Entonces, el tercer componente, que es el de dirección, hoy en día ese componente de dirección está orientado hacia el liderazgo. Tanto el componente del liderazgo organizacional, el liderazgo transformacional, que fue el liderazgo de Jesucristo, el liderazgo transformacional. Y está el liderazgo transaccional, ¿ya? Que es al que no quisiéramos llegar, que es el de la negociación, pero que hay que saberlo manejar porque lo vamos a necesitar. ¿Ya? No todo el mundo entiende el concepto de motivación. Hay empleados conflictivos, hay empleados conflictos. No, mire, yo definitivamente con Gloria Patricia no soy capaz de hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay empleados conflictivos y tenemos que desarrollar habilidades en materia de liderazgo transaccional o de negociación. Los términos que lo escucho, porque me vine a olvidar, siempre lo digo igual. ¿Y dónde crees tú que se maneja eso en el proceso administrativo?
Sí, la organización. En el componente organizacional, ¿ya? Porque liderar gestión del cambio es muy duro. ¿Ya? Yo no sé si con el es certificado, ¿cierto? En ISO 9001. En la 14001 creo que tienen un proceso muy bonito en el parque de RR. Sí, exactamente. Cuando uno está, y tú lo acabas de decir, cuando uno está implementando un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, 6001, con la 14001, las OXAS, bueno, lo más duro es lograr que la gente cambie, que se rompan paradigmas, que se rompan modelos mentales. Peter Senge tiene una teoría que es muy moderna en la administración, se llama la teoría de la quinta disciplina, las organizaciones que aprenden unidas, o las organizaciones inteligentes. Él le llama las organizaciones inteligentes. Y él dice que existen unas barreras que le permiten a las organizaciones ser competitivas, ¿ya? Y una de ellas es el rechazo al cambio. La persona que dice lo que toca decir, venga, es que yo llevo 20 años haciéndolo así, ¿por qué lo tengo que hacer de otra forma? ¿Ya? Y hay una serie de barreras que nosotros mismos como seres humanos las vamos creando. ¿Dónde se tiene que trabajar todo ese concepto? Clima organizacional, cultura organizacional. Enseñarle a la gente que la organización como proceso es buena. Es bueno ser organizado. Cuando una entidad organizada tiene respuestas prontas. Cuando una empresa es organizada o tiene procesos organizacionales, el gerente y los empleados duermen tranquilos. No tienen inconveniente. No tienen problema. ¿Ya? Cuando no hay esa organización, entonces la misma entidad está asumiendo riesgos. Riesgos de COVID, riesgos físicos de los trabajadores, riesgos en salud ocupacional, riesgos biológicos, riesgos financieros, riesgos económicos, ¿ya? Porque lo que decíamos ahora, por ejemplo, una empresa no contesta un derecho de petición a tiempo, y eso o da una tutela o un silencio administrativo. ¿Te imaginas? Donde no le hagan válidos y ahora hay una cuestión. Muchas empresas privadas creen que los términos de derechos de petición y de la tutela son solo para las entidades públicas, y resulta que no. La empresa privada también se tiene que acoger a los términos que tiene el Código de Procedimiento Administrativo, vamos a PACA, ¿ya? Y entonces, imagínate una persona solicitando, por ejemplo, una indemnización, y tú no contestas el derecho de petición, la está aceptando, la metió al juez y empezó a perder pague y no le contesta a tiempo. Eso es muy delicado. Claro, claro. Entonces, ¿dónde hay que plantear eso? En un manual de procesos. Tú digas, ¿cómo tramitar un derecho de petición? Los tiempos y los responsables. ¿Ya? ¿Quién es el responsable de la empresa? De contestar los derechos de petición. Y hoy en día, todo el tema de gestión documental, todo el tema de PQRs, las empresas están alertas en eso. Totalmente alertas. Entonces, bueno, dicho esto, que este es el componente del planear, organizar, dirigir y controlar. Y finalmente se cierra con el proceso controlar. Y ojo a lo siguiente, se cierra, pero continúa. Porque el proceso administrativo es cíclico. Exactamente. Es rotativo. Yo no puedo decir que y el proceso, hice control y todo bacano y sigamos. Ya, me cruzo de brazos porque ya hice todo. No, cuando yo hago el respectivo control, por ejemplo, en un sistema de gestión de calidad, cuando se hace una auditoría, ustedes la Contraloría les acaba de hacer una auditoría, ¿cierto? Normalmente, ¿qué resulta de esa auditoría, Gloria? Una cosa que se llama, ¿cómo? Una... Exactamente, hallazgos y no ¿cómo? Exactamente, pero algo existirá, ¿cierto? Planes de acción, planes de mejora, hallazgos y no conformidades, ¿cierto? O cuando se hace una auditoría externa o interna del sistema de gestión de calidad, entonces planes de mejora, planes de acción, hallazgos. Exactamente.
Entonces, esos cuatro elementos que acabamos de comentar son el resultado de ¿qué? De control. ¿Ya? Entonces tú tienes que, y nuevamente, planear. ¿Ya? Y en ese planear, tienes que organizar, tienes que determinar, venga, ¿dónde se falló? ¿Cuál fue la área que falló? ¿Cuál fue el funcionario? Claro, entonces tú ya coges el proceso y dices, venga, ¿quién es el responsable de ese proceso? ¿Ya? Y entonces, venga, ¿qué pasa acá? Y tú ya vas a decir, venga, fulanito, Iván, ese plan de mejoramiento, o ese plan de acción, o simplemente, eso es, vamos a acompañar, pero el que falló, ya, por eso está ganando todo esto. Eso afecta al clima, claro, porque hay un montón de todo el mundo se pone a telefonar. ¿Y cómo controlar eso? ¿Ya? ¿Cómo hacerle entender a la gente que... Claro, claro, pero ahorita de la forma como lo tomen, en poderle decir, no venga, Sandrita, es que eso es normal. Claro. Sí. Eso es un principio. Eso es un principio. Eso es un principio organizacional. Ese es un principio organizacional. ¿Ya? Y hay muchos principios organizacionales. Si vas a felicitar a alguien, hazlo en público. Pero si vas a llamar la atención, en privado. Dale una jaladita para acá. Entonces, listo. Vamos a ver la pruebita de conocimientos previos. Preguntitas muy fáciles. Y ahorita, entonces, definimos cómo vamos a evaluar. Bueno, si las de hecho, sí. Exactamente. Sí. Pero entonces, cuando lo pagan, no estaban montando el presupuesto. Ya lanzado varias materias. ¿Cómo puede ser? Y esta vez puede ser, sí. Y no hay ningún trabajo. No, pero no hay gente. En el cuarto, no sé. No, realmente es una línea del tiempo de desarrollo de la humanidad. Ahí viene la pregunta. Listo, ya viene. Hoy se abrió la cita de reunión la vicerectoría académica Victoria, que se lo vino de la de todos los docentes. Y el curso de saber, entonces subir a que los que no tengan utilicen para lo que va a ser necesario para la conferencia. Gracias. Sí. Sí.
El gasto principal de estudio lanzado. Sí, yo no lo puedo explicar, pero era el parte de la producción. Yo puse, no, porque lo que se le más, no, el para hacer independiente de la producción. No, no, de la explicación, para los organismos, sí, 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 dirigir, soy dirigir, dirigir, estuvieron correctos. El cargo de morir, finalizar, sobre parte de planear. Sí. El problema que conoces. ¿Tienes correcto? No. Igual no es mismo.
Que tengo una. Allá vienen para que digamos que vamos a evaluar y nos vamos. ¿Cómo vamos a evaluar? Pero si hacemos un recorrido por el componente teórico. Qué pena, por aquí ¿qué pasó? No he venido. Ah, no, no pasa nada. Una real. Es un pueblo de pues, no se está. No, pero me falta la mitad. La parte de atrás. No está muy fácil. ¿Cómo? Cíclico. Que no está. Pero que muy la cultura organizacionalista la clásica. No. Esa media que tenemos que hagamos un recorrido entre 8 días por. Ahorita no se descansa y ahora. Sí, pues si quieren tomar algo y en 10 minuticos, definimos cómo vamos a. Eso. Para de William, y vienen y definimos cómo vamos a evaluar. Tengo mucho. Sí, y yo aquí no salgo, mira, solo tenemos una instancia. Claro. Que traigo aquí, no traigo nada. No, tranquila, que te voy a contar mucho, usted Fabio.
Hola, Fregrita. No, tranquilo.
Ah, ya está por allá, está entrenando. Ah, bueno, bueno. Yo ahorita digo por ti entonces. Bueno, bueno, ya hago por ahí. Bueno, yo le pago.
Entonces, la vicerrectoría que se escribió en las de la vicerrectoría y de todo lo que se está organizando para mejorar los procesos de las hojas de vida. Con reunión con la vicerrectoría académica de la rectoría, que será obligatorio para adelante que todos los docentes con mínimo ya tengan el curso de saber estaba caliente. Listo, compadre, le envío, pero no está de saber por dónde está. Y más que viene de turno y firmar para entenderme algo. Que los viernes. Mañana trabajamos. Mañana trabajamos porque es festivo de mañana es viernes.
Vamos hablando. Que Cami, como le mandaron también la programación del curso, profe, entonces te no dijo que la mamá muestra más. Que por favor te contara, que muchos abrazos, que Bueno, y obviamente es como externo. Vale, pero antes de iniciar esa información que está en esa plataforma, hay que llenar un documento en Word, donde se autoriza el descuento por nómina en caso de que no se termine, que no se termine el curso, que no se haga. Sin ese documento no deja inscribirse. Bueno, mis niñas, venga a ver, cerremos específico, vamos a descansar. Pues chévere, que esté camina, habilita. Más. representante, que muy nerviosa. Que muy nerviosa. Muy bien, bueno, brevemente,
así, ¿cómo sería el ¿Cómo es que vamos a evaluar? ¿Cómo? Recuerden que estamos fortaleciendo todo el tema de redacción, estructuración de documentos académicos. Entonces, resulta imparitable y absolutamente necesario por allá. Entonces, vamos a hacer un escrito, un ensayo, como lo quiera llamar. Yo en la plataforma les pongo ¿ya? Un escrito de mínimo 3 páginas y mínimo 3 fuentes. Recuerde que las fuentes se ven reflejadas al final del documento en los referentes bibliográficos, los referentes del documento. ¿Listo? El tema, la importancia del talento humano en las organizaciones. Pero quiero orientar como la importancia de las personas, importancia del talento humano en las organizaciones. Haciendo uso de la citación, de la referenciación, los títulos de primero, el segundo nivel. Eso sería para el tercer encuentro. El